Y de lo más alto de la montaña, cuando menos me lo esperé, cuando estaba en la cúspide, desde ahí, en picada, me fui directito y ni las manos metí, carajo. El día de hoy vamos a hablar de ese momento que seguramente todos hemos vivido alguna vez, cuando ayer todo era espectacular en esta relación. Es más, yo sentía que había conquistado la cúspide del Monte Everest, pero hoy tengo que volver a empezar. Bienvenido a este capítulo de Encuérate el Alma. Así es que vamos a aventarnos un clavado a toda esta parte que todos nosotros seguramente hemos experimentado alguna vez, pero antes de comenzar, acuérdate, tu autojuicio, tu autocrítica, todos los paradigmas y miedos que te vienen persiguiendo el día de hoy, hay que dejarlos en la puerta de la entrada porque hoy sí nos vamos a encuerar. Normalmente cuando experimentamos este tipo de caídas en una ruptura amorosa, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que casi todos nosotros hacemos es buscar cómo voy a salir de aquí, cómo voy a salir de aquí. Y uno de los caminos más famosos, por así decirlo, es recurrir a estos 7 pasos en donde nos explican cómo lidiar con una pérdida. Esos 7 pasos son de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Seguramente los has escuchado, que hablan de los pasos son entrar en shock, negación, ira, negociación, depresión, pruebas, aceptación. Y de esos, la mayoría de los psicólogos dicen que hay 5 que nos aplican cuando hablamos de una pérdida de pareja, que son negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Ahora, yo de lo que quiero hablarte es de un pasito antes de la caída. Eso es el tema que a mí me ocupa y de lo que es importante para mí que hablemos el día de hoy. Cuando nosotros tenemos esta experiencia de yo estaba en la cúspide con esta pareja, estábamos en nuestro momento más alto, increíble, espectacular, y de la nada siento que me voy de picada y la relación se termina. Mi pregunta, y es una pregunta que yo me llegué a hacer a mí y que normalmente le hago a la gente que coacheo es, ¿de verdad estaban los dos en la cima? ¿De verdad tú y esa otra persona, los dos estaban al mismo tiempo en la cima de esa montaña? O tal vez el que estaba en la cima eras tú, pero a quien traías agarrado de la mano no era más que una proyección que tú tenías acerca de la otra persona o una idealización que fuiste haciendo en el camino acerca del compañero de viaje que venía contigo en ese momento. Y ahí te va a qué me refiero. Cuando conocemos a alguien, seguramente has escuchado ya en muchísimos lugares en donde te hablan de toda esta explosión de componentes químicos biológicos que ocurren adentro de nosotros. Yo le llamo a esos componentes químicos biológicos la sexotina, porque son puras cosas como oxitocina, vasopresina, serotonina, dopamina. Toda esta química que está ocurriendo en nuestro cuerpo cuando conocemos a alguien dura máximo 2 años. Eso es lo más que va a durar circulando ese cóctel de hormonas así adentro de nosotros. Pero una vez que termina eso, una vez que termina esa parte, es donde hay que trabajar en un apego consciente. Y yo sé que mucha gente le tiene como miedo a esas alturas a la palabra apego, pero parte del amor es tener un apego. Solo que hay apegos que son súper tóxicos, pero también hay apegos que se forman de manera consciente y que nos suman en la vida. Pero yo quiero hablarte de otra cosa que no tanta gente habla. Mira, cuando conocemos a alguien, obviamente estamos súper nublados por todo este movimiento químico que está ocurriendo adentro de nuestro cuerpo. Pero mientras conocemos a esa persona, hay otro componente que también está interactuando. Y yo es de lo que quiero hablarte. Ese componente es todo este marco, caja de creencias, sistema de creencias, filtros, paradigmas que cada uno de nosotros traemos a la ecuación y que fueron creados o se fueron formando en la historia de nuestra vida, en los primeros años de nuestra vida. Entonces, cuando yo veo a alguien, no nada más veo a esa persona,
de manera inconsciente está ocurriendo una danza, una dinámica. Hay un algo que yo empiezo a proyectar en ese ser humano. Inmediatamente, como yo tengo ya un anhelo de algo que quiero experimentar o una fantasía que he ido construyendo en mi cabeza desde que tengo 5 años de cómo va a ser la pareja perfecta para mí, cuando yo veo a ese individuo, lo que hago es verlo a través de los filtros que yo tengo acerca de qué se supone que son los hombres o las mujeres. ¿Cómo se supone que funcionan las relaciones en una pareja? ¿Cómo se supone que esa persona debería de tratarme o cómo debería yo de tratarlo? Desafortunadamente, es muy difícil para un ser humano poder ver a la otra persona tal cual es. En realidad, es casi imposible para cualquier ser humano ver la realidad tal cual es. Todos los seres humanos observamos la realidad a través de los filtros con los que entendemos la vida como tal, las relaciones, el dinero, la salud, el cuerpo físico. Y eso incluye a una pareja. Hay filtros que yo tengo, hay paradigmas que yo tengo, que hice mientras fui creciendo, y la única realidad que puedo observar, lo observo a través de esos paradigmas. Entonces, cuando conozco a un individuo, no veo el completo, solo veo lo que mis paradigmas me permiten ver de esa persona. Y empiezo al mismo tiempo a hacer una proyección de cómo esa persona puede entrar en esta fantasía individual que yo tengo acerca de lo que yo sueño en una relación de pareja o lo que yo busco en una persona. Entonces, todos tenemos una proyección, todos tenemos una fantasía personal y muchas veces por eso caemos en esta experiencia de me encontré un sapo, pero lo vestí de príncipe. Y andaba yo en la calle caminando con el sapo, segurísima que era un príncipe. Hace un par de años, en uno de los momentos más oscuros para mí, en una caída de este tipo, una relación de 13 años, hijos, negocio, etcétera, escribí algo que quiero compartirte y tal vez pueda hacerte un poco de sentido. Lo que escribí esa vez, que por aquí lo tengo de seguro, perdido. A ver. Ah, dice así. Dios le preguntó a su más querida hija, ¿pero qué fue lo que pasó, mi preciosa niña? Y su hija le respondió, confundí al asno con un unicornio, papá Dios. Anhelaba tanto encontrar un unicornio que me confundí. Y Dios le dijo, dime qué quieres que haga con el impostor. Pero su hija le contestó, no, papá Dios, él no es un impostor, es un asno. El problema no es él. El problema es mío, que incluso cuando lo escuché rebuznar de día, de noche, hasta cuando estaba dormido, yo seguía segura que dormía con un unicornio. Es mi fantasía personal la que no me deja ver lo que está enfrente de mí. Esa es mi lección. Aprenderé a ver al asno por lo que es y no por lo que yo sueño que sea. Esta es mi pregunta para ti. ¿Cuántas veces has tenido esa experiencia? Y me refiero a lo siguiente. Tú estás segurísima que te acabas de encontrar el unicornio. Estás segurísima que te sacaste la lotería, es más, o segurísimo que te sacaste la lotería. Pero al final de esa historia te das cuenta que no era un unicornio, que estabas con un burrito que no tenía nada que ver con un unicornio, porque tú lo convertiste en unicornio en una proyección que hiciste de esa persona. Mira, todos tenemos una fantasía personal. ¿Y a qué me refiero con eso? Seguramente desde que somos muy pequeños, tú, yo y todos nos vamos contando qué es lo que estamos buscando en una persona para armar una relación. Y normalmente incluyen este tipo de aspectos. Yo tengo más o menos claro lo que me gustaría en el otro, de manera física, es decir, su físico, su personalidad, su desempeño sexual, su romanticismo, ¿no? Nivel de romanticismo, cómo cuida sus relaciones, nivel de estudio, nivel de posición económica. Todos hemos pensado en eso. Por mucho que digamos que no es cierto, claro que sí, todo el mundo lo hemos pensado.
Y también tenemos más o menos una idea de cómo quiero que me trate a mí, el nivel de importancia que yo quiero tener en su vida, cómo quiero sentirme en su compañía. Y si eres mujer, constantemente vas a querer buscar sentirte deseada por ese individuo. Y si eres hombre, constantemente vas a querer buscar sentirte admirado por ese individuo. Son cosas que los hombres y las mujeres buscamos de manera distinta en la experiencia de una relación. De eso podremos hablar en otro tema, en otro capítulo, por qué buscamos eso. Pero normalmente todos ya traemos una lista así de lo que nos gustaría. Y un día me encuentro con una persona y esta persona, si supongamos que son 15 aspectos los que yo tengo en mi mente de esta sería mi pareja ideal, pero esa persona de 15 solo cumple 3 casillas. La lógica diría, next, o sea, el siguiente. Esta persona no es algo personal, pero no cumple las 15 casillas que para mí son súper importantes, solo cumple 3. De entrada ya la llevamos de perder. La lógica diría, no te lo quedes. Lo que es muy interesante es que incluso cuando esa persona solamente tiene 3 cosas que conscientemente yo sé que quiero en una relación, me lo quedo. Y ahí es donde dices, no tiene lógica. Si yo le quito todo este cóctel de componentes químicos que estoy sintiendo en mi cuerpo y solo veo al individuo por lo que es, no debería de quedármelo. La pregunta es, ¿por qué me quedo en esa relación si esa persona está tan lejos de lo que yo conscientemente me estoy platicando, que estoy buscando para mí en la experiencia de la relación? Tal vez no ideal, pero sí lo que me gustaría experimentar. Y esto es lo que yo me he dado cuenta que normalmente ocurre. Hay otra cosa inconsciente que se está cocinando al mismo tiempo. Y mientras yo no sea consciente de cuál es este componente inconsciente, tal vez esa persona de las 15 aspectos que yo tengo cumple 3, la lógica dice descártalo. Si me lo quedo, es porque en el inconsciente es un 10 de 10 de aquello que yo estoy buscando resolver o sanar de manera inconsciente a través de una relación de pareja. Ahora, como está en el inconsciente, para poder acceder a eso, evidentemente hay que hacer trabajo personal. Pero una forma muy sencilla de empezar, si es que dices, yo no tengo ni idea de esto, una manera muy sencilla de empezar es este librito. Este libro es básico para cualquier persona que esté aprendiendo a trabajarse a sí mismo. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Ojalá haya dicho bien su apellido. Es este, ¿ok? Es súper sencillo de leer. Y esta autora, este libro es literal un libro de cabecera. De manera muy precisa distingue que los seres humanos tenemos 5 heridas principales que se van cocinando en nuestra infancia y que obviamente son detonadas por alguno de nuestros cuidadores, es decir, papá o mamá, o si hubo otro cuidador principal, por alguno de esos cuidadores. ¿Cuáles son las 5 heridas importantes? Humillación, injusticia, rechazo, abandono, traición. Ahora, los seres humanos realmente somos mucho más complejos que eso, pero eso es un buen comienzo. Si yo puedo identificar cuál de esas heridas la vengo yo arrastrando desde que soy pequeñito, probablemente empiece a tener sentido por qué elijo a la persona que elijo. Si de manera consciente esa persona no cumple lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, es más, está lejos, pero siento una obsesión de me quiero quedar con esta persona. Quiero hacerlo funcionar. Hay algo que está ocurriendo aquí que se está cocinando. Lo que realmente se atrajo es esa herida con la otra persona. Haz de cuenta. Tu herida va a ser perfectamente bien alimentada por este otro individuo. Por eso existe esa atracción tan fuerte. Esa parte que nosotros sentimos de estoy enamorado, siento que me palpita el corazón y no puedo vivir sin esta persona, lo que se está cocinando a manera inconsciente es una atracción muy fuerte
porque esa persona puede de manera muy clara activar esa herida que tú tienes. Y buscamos quedarnos con ese individuo porque hay una parte de nosotros que cree que esta vez sí lo va a poder resolver, que esta vez sí lo va a poder sanar, que esta vez sí lo va a poder trascender. Por eso nos aferramos tanto a esa persona, de maneras que no tienen lógica. Mira, voy a darte un ejemplo mío. En esta última terrible experiencia que tuve, larguísima, en una relación muy larga, muy formal, estable, con hijos, etc. Desde el día número 1, yo sabía que esa persona no era lo que yo estaba buscando. Había pruebas, había evidencia de que estaba lejos de ser lo que yo estaba buscando. Y es más, yo sabía la evidencia. No era como que yo no tenía idea de lo que pasó. No, yo sabía toda la evidencia. Pero mi herida, la más grande que yo tengo en el contexto de estas 5 heridas de las que te hablo, es la herida de la traición. Esa es la mía. Y esta persona era el candidato perfecto para poder detonar toda esa locura de esa herida que yo venía cargando mucho antes de conocerlo. Por eso mi obsesión con él fue muy fuerte, porque había una parte de mí inconsciente, obviamente, todo esto ocurre en el inconsciente. Había una parte de mí que estaba segura que esta vez sí lo iba a poder resolver, que esta vez iba a poder estar en una relación en donde yo pudiera dar todo de mí y esa persona, ante la decisión de la traiciono o no la traiciono, iba a decidir no la voy a traicionar. Y ahí, ¡pum!, iba a quedar resuelto, iba a poder yo sanar esa parte que quedó lastimada en mi historia de vida. Si fuéramos conscientes del juego en el que nos vamos a meter, seguramente no nos meteríamos. Nadie es tan tonto para quererse dar en la madre solo porque sí. Lo que pasa es que esto ocurre desde un lugar muy inconsciente. Entonces, pongámoslo de esta manera. Si una amiga me siente y me dice, amiga, no seas tonta, este vato de 15 aspectos que te gustan, que son importantes para ti, cumple 2, carajo, 2. Y aparte, tiene un letrero que dice te va a traicionar. Esto es cuestión de tiempo, te va a traicionar. Tendría que ser realmente una persona muy masoquista o muy tonta para decir, no importa, me lo quedo. Yo me lo llevo, yo me lo quedo. Yo lo voy a hacer cambiar de opinión. Y todo esto ocurre por lo siguiente. Yo no veo al individuo como es. Yo veo una proyección de lo que quiero ver en ese individuo. Mira, probablemente si le pidiéramos una descripción a la gente que no tiene ese apego, a la gente que es más, no está en pareja con esa persona, ¿de qué es lo que ven en esa persona? Nos describirían algo súper distinto a lo que vemos nosotros. Fíjate, vamos a ponerle de nombre a este individuo Juan. Si yo le preguntara a los demás, ¿qué es lo que pueden ver en Juan? Seguramente me darían una lista de características. Y es más, probablemente encontrarían evidencia que ellos tienen de que Juan es todo eso que me están diciendo. Incluso esa persona puede aceptar abiertamente que sí es eso que me están diciendo. Si yo le pregunto a Juan, tal vez él diga, sí soy. Todo eso que la gente te está diciendo, sí soy. ¿El problema cuál es? Que existe Juan y existe mi Juan. Mi Juan versión 2.0. En mi Juan versión 2.0, él tiene otras características que él no se ha dado cuenta que él tiene, pero yo ya me di cuenta que sí tiene. El Juan que todo el mundo conoce es desapegado, cruel, es más, es incluso patán. Pero el Juan que yo conozco es un Juan amoroso, pero le cuesta mucho trabajo ser amoroso enfrente de los demás, porque nadie lo enseñó a dar amor. A eso me refiero. Hay una versión muy clara de quién es Juan, incluso Juan la acepta, sí soy todo eso. Pero yo ya hice una proyección de mi Juan. Mi Juan versión 2.0 tiene características que yo ya reconocí en Juan que él no se ha dado cuenta que tiene. Es más, constantemente busco convencer a los que están a mi alrededor
que el Juan que ellos ven no es el Juan real. El Juan real es mi Juan 2.0 y constantemente estoy convenciendo a los demás y justificando muchas de sus acciones. O incluso, fíjate si no ha habido momentos en donde tú has sentado a Juan y lo has tratado de convencer de que él es Juan 2.0. Yo te veo de esta forma, yo veo este potencial en ti que tú no ves. Yo me doy cuenta de esto que tú no te quieres dar cuenta. Llegamos al grado de querer convencer a Juan de que Juan en realidad es la proyección fantasiosa, y a fantasiosa me refiero que vive en mi fantasía desde que soy pequeño. Lo estoy convenciendo de que él es ese Juan. Es como si a huevo tratara de meterle el disfraz de lo que yo quiero que se convierta. Y la pregunta importante es la siguiente. ¿Con quién estabas en la cima de esa montaña? ¿Con Juan o con Juan 2.0? ¿Con la persona que de verdad te pusiste en pareja? ¿O con la proyección, idealización que tú hiciste de ese ser humano? Incluso si la persona te fue dando pruebas en el camino que estaba lejos de ser ese individuo. ¿Por qué hago esta reflexión o por qué es mi interés llevar este punto hacia allá? Muchas veces, cuando nos caemos de la cima de la montaña, nos cuesta mucho trabajo pensar en qué me equivoqué, qué hice mal, qué no le di a esta persona que le tuve que haber dado. Pero si dejamos fuera la ecuación de esa persona, si de verdad pudieras observarte y darte cuenta que tal vez, nunca ni siquiera viste a la persona por lo que era, sino solamente era una constante proyección de lo que tú querías que ocurriera en esa relación, habría una mucho más grande posibilidad de que pudieras resolver este embrollo o este conflicto. Porque si el que se subió a la montaña solo fuiste tú, con un holograma de Juan, y allá arriba tú te caíste porque no había nadie realmente acompañándote, ¿qué es lo que es posible? Que tú te puedas resolver a ti mismo y asegurarte que en el camino de la vida, si decides volver a ir con alguien de la mano, lo veas por lo que es. Y esta parte es súper complicada. Yo creo, he coachado 30,000 personas en mi carrera y honestamente creo que muchas relaciones empiezan y terminan con el holograma de lo que tú creaste. Y te estoy hablando de relaciones de años, ¿eh? Ni siquiera estoy hablándote de relaciones de meses o de un año. Te estoy hablando de relaciones largas de 20, 30 años. La persona desde el día número 1 está con una proyección que tiene del individuo y cuando termina la relación, la termina con esa proyección que tiene del individuo. Por eso es tan difícil soltar, porque yo estaba tan segura de lo que teníamos, estaba tan segura de lo que era ese individuo, que me cuesta mucho trabajo decir, ¿pero qué fue lo que pasó? Si yo alimento constantemente mi fantasía personal, nunca voy a ver a quién tengo enfrente. Ver a quién tengo enfrente es lo más importante para poder caminar con una persona. Porque tal vez esta persona con la que estoy no es intención conquistar ninguna montaña conmigo. Tal vez él solo la quiere pasar bien un ratito y es válido. Tal vez esa persona no tiene ninguna intención de arriesgarse como a mí me gusta arriesgarme y es válido. Pero mientras yo no vea a quien tengo enfrente por lo que es y no me atreva a hacerle preguntas importantes en el camino y no me atreva a hacerme a mí preguntas importantes en el camino, siempre voy a estar teniendo una gran proyección con ese individuo, como proyectamos con muchas otras cosas. Y cuando yo me alcancé a hacer esta pregunta, ¿de quién estaba enamorada realmente entonces? ¿Estaba enamorada de Juan o de Juan 2.0? Juan 2.0 fue una invención mía. ¿El Juan? Si yo veo hoy el Juan tal cual es, no hay manera
de que quisiera enamorarme de esa persona. Y tal vez así sea mucho más sencillo soltar.